Hola, buenas tardes. El doctor Sergio Zuloaga, urólogo de Clínica Bio Bio. En lo personal, en la urología es una especialidad, ¿cierto?, que tiene distintas áreas de enfoque, que ve tanto hombres como mujeres. Eso es importante aclararlo, ya que muchos piensan que la urología es solamente del varón y la verdad que es de hombres y mujeres. En lo personal, la endourología es el tema que más me apasiona, pero eso tiene relación con los cálculos renales y todo eso. Pero en realidad en urología nos toca ver de todo, la verdad, ¿eh? Desde el aparato urinario alto, riñones, glándula suprarrenal, pasando abajo hasta la vejiga, próstata y en el caso del varón, ¿cierto?, el genital masculino. Esa es toda el área que ve el urólogo, pero desde vejiga hacia arriba se comparte, ¿cierto?, por hombres y mujeres. Hoy día nos convoca un tema bien importante, bastante prevalente, que es la próstata, particularmente el cáncer de próstata. La próstata es una glándula que está después de la vejiga, inmediatamente después de la vejiga, y que está abrazando a un conducto que se llama uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia afuera. La patología más frecuente de la próstata es el crecimiento de la glándula, eso se llama hiperplasia de la próstata, y eso es una patología benigna, no es cancerosa, la mortalidad que tiene, digamos, muy baja y deriva de problemas básicamente renales esa mortalidad. Otra historia distinta y que no tiene nada que ver con la hiperplasia prostática es el cáncer de próstata, que es lo que hoy día nos convoca y que hubo varias preguntas que se hicieron en la página de la clínica. El cáncer de próstata es una patología frecuente, de hecho es el segundo cáncer que en Chile mata más personas después del cáncer de estómago, ¿no? Primero el cáncer gástrico y después el cáncer de próstata, por lo tanto estamos hablando de una patología importante y que además es frecuente. Hay una prevalencia de más o menos 60 casos por cada 100.000 habitantes, lo que lo pone como el cáncer más frecuente en hombres. No el más mortal, pero sí el más frecuente en los varones. Por lo tanto es una patología importante. Ya hace algunos años el cáncer de próstata entró al GES, al auge, lo cual cambió bastante el panorama. Sin embargo, debemos decir tristemente que la mortalidad, es decir, el número de personas, de pacientes que se fallecen de esta enfermedad, no ha variado demasiado, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Así que todavía queda un camino importante por recorrer. Bueno, dicho eso, vamos a pasar de lleno a las preguntas de los pacientes, de la gente que visitó la página, ¿cierto? No fueron tantas preguntas, parece que los varones suelen ser algo más tímidos en esto, así que no hubo tantas preguntas, pero vamos a tratar de aclarar todas en detalle. La primera pregunta es de Carolina Pacheco y me dice si es que existen exámenes para detectar el cáncer de próstata que no sean tan invasivos. Y si en caso de tenerlo existen algunos síntomas que no deberíamos dejar pasar. Bueno, efectivamente, como todos los cánceres, la verdad, el cáncer de próstata no es la excepción. Los síntomas son muy tardíos, ¿eh? Y eso explica el por qué la gente muere de cáncer y es una causa de mortalidad en el mundo entero. Todos los cánceres tienen manifestaciones tardías en cuanto a síntomas y por eso es que lamentablemente muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de los distintos cánceres. Y el de próstata no es la excepción. En general hay que decir que el cáncer de próstata es un cáncer de crecimiento lento. Eso lo caracteriza y lo distingue de muchos otros tumores. Es distinto hablar de un cáncer gástrico, de un cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres, un cáncer de pulmón, un tumor cerebral, etc. Que son tumores en general bastante más agresivos. El cáncer de próstata, a diferencia, es un cáncer mucho más lento en su crecimiento y demora años en hacerse presente con síntomas, por lo tanto esperar los síntomas es un poco llegar tarde. En general se dice que para que se haga sintomático el cáncer deben pasar 5 años desde un tumor que nace en la glándula prostática y de ahí a hacerse ya con riesgo de mortalidad, digamos, pasan sobre 10 años. Es decir, es un tumor que en general, no todos, eso sí, pero en general se porta bastante bien en el sentido de que crece lento y nos permite de esa manera llegar a hacer diagnósticos y a ofrecer tratamientos. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el tacto rectal
el temido tacto rectal, que en realidad ahí hay que desmitificarlo, no es un examen que sea una cosa terrible, si se hace con cuidado, ¿cierto? y con la delicadeza que requiere. La verdad que es un examen que se tolera por cualquier varón del mundo, o sea, en esto no hay que ser Superman ni hay que hacerlo con anestesia, la verdad. Y hecho eso, también otra herramienta que es tremendamente importante es un examen de sangre, que es el famoso antígeno prostático específico, el famoso APE. Son dos herramientas que en realidad hoy día no existe un programa de rutina de hacerlo en todos los chilenos, ¿cierto? No existen programas masivos, desafortunadamente, pero hay relativo consenso en que ambas herramientas son muy útiles de efectuar de manera rutinaria, ojalá en todo varón sobre los 40 años. Exámenes no invasivos serían eso fundamentalmente. Si el antígeno prostático resulta alterado, es decir, tiene un valor sobre un corte que normalmente lo fijamos en 4, aunque hay distintos criterios, digamos, dependiendo de la edad, dependiendo de los antecedentes familiares de las personas. Ahí también obviamente el urólogo es el quien determinará el valor de corte final que se le da a cada caso, pero en general el valor es 4. Si yo tengo un antígeno sobre ese valor o tengo un tacto rectal alterado, el único examen que me permite a mí la certeza absoluta, desafortunadamente, es un examen invasivo, que es una biopsia de la próstata. Una biopsia de próstata se realiza a través de una ecografía, ¿cierto?, que se hace en forma rectal y que permite tomar muestras de la próstata. Ahí el número de muestras lo determinará el especialista. En general 12 a 14 muestras es lo habitual, a veces hasta 18 muestras se pueden tomar. Y eso es lo único que nos va a dar la certeza absoluta. Hay exámenes, digamos, que permiten disminuir la cantidad de biopsias que uno puede hacer en casos en que todavía no esté claro el cuadro y haya solamente una sospecha, ¿cierto? Solamente un antígeno prostático, por ejemplo, elevado, pero todavía el cuadro no es categórico y uno quisiera tratar de evitar una biopsia. Hay exámenes que se pueden realizar, desafortunadamente son de alto costo, ¿cierto? Son exámenes genéticos que buscan material genético que nos permite determinar el riesgo. Hay uno que se llama PSA3 que es de bastante utilidad. Desafortunadamente, como digo, están sujetos a un alto costo. Sin embargo, la biopsia es lo que se llama el gold standard, o sea, es el examen más importante en este sentido para confirmar un diagnóstico, ¿ya? Así que eso sería. El antígeno prostático se debe siempre complementar con el tacto rectal, eso es obligatorio, ¿ya? Si yo solo me quedo con el antígeno prostático, hay un número de pacientes que puede tener un tumor maligno de la próstata y que no eleva ese examen y que va a ser pesquisado únicamente con el tacto rectal. Por lo tanto, es muy importante complementar ambas cosas. Tanto el antígeno como el tacto rectal son complementarios. Siempre la gente suele preguntarnos, doctor, ¿cuál examen es mejor? La verdad que son complementarios, ¿eh? No hay uno que sea mejor que otro. Debieran siempre ir en conjunto, ¿eh? En el examen urológico. Ya, vamos a la segunda pregunta. La hizo don Fabro Macaluso. Dice, hola, quisiera preguntar en relación al examen de sangre para detectar el cáncer de próstata. ¿Es bueno y seguro este examen? ¿Desde qué edad es aconsejable hacerlo? Bueno, algo ya se conversó, ¿cierto?, en la pregunta anterior. Efectivamente, el antígeno prostático, ¿cierto?, el examen de sangre, es tremendamente útil, es una herramienta indispensable para los urólogos, ¿cierto?, en el manejo de esta enfermedad. Nuestra clínica cuenta con un laboratorio que nos da una confianza importante, son exámenes que la verdad son confiables. Por lo tanto, el resultado es importante tenerlo. El punto de corte, la verdad, varía, ¿cierto?, según los distintos criterios. En general, sobre 4 ya nosotros paramos las antenas, ¿cierto?, pero en ciertos grupos de riesgo ese rango puede ir corriéndose hacia abajo o hacia arriba. Factores de riesgo importantes son los antecedentes familiares. Si yo tengo un familiar directo, papá, hermanos, tíos, abuelos, ¿cierto?, que han desarrollado un tumor a la próstata, un tumor maligno me refiero, eso evidentemente que me pone en un riesgo mucho mayor de desarrollar un tumor en el caso personal, ¿cierto? Por lo tanto, eso es un factor importante a considerar. Sí es necesario decir que los casos familiares de cáncer de próstata
son aproximadamente el 10% y el otro 90% son casos que no había antecedentes. Por lo tanto, es importante hacer chequeos preventivos en ese sentido y llegar a un diagnóstico a tiempo. Respecto a la edad en que es necesario partir, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata en forma directa, en general, y en esto no hay un consenso absoluto, pero en general la opinión generalizada es que desde los 40 años en adelante sería útil, ¿cierto?, este examen junto, ya lo veíamos en el caso anterior, junto al tacto rectal. Cuando no hay ningún antecedente familiar, ¿cierto?, sería conveniente hacer un primer chequeo a los 45 años y si aparece alguna alteración, digamos, hacerlo en forma anual. Si no, ahí el urólogo determinará la frecuencia en que se tiene que hacer los chequeos. Es importante, eso sí, aclarar que cualquier chequeo que se realice, ¿cierto?, tacto rectal más el antígeno prostático, debe realizarse en forma periódica. Y eso es importante también aclararlo porque para muchos varones esto es una cosa que se hace una vez en la vida, uno pasa por el sufrimiento una vez y nunca más. Y como si fuera válido para el resto de la vida, y en realidad eso no es así. De un año para otro nuestro cuerpo cambia, podemos desarrollar enfermedades que no teníamos, ¿cierto? A nivel de la próstata puede aparecer un tumor que no había, por lo tanto es importante aclarar que la mayoría de las veces el urólogo va a determinar que esto tiene que hacerse todos los años, y eso es bueno dejarlo bien establecido porque es un mito bastante generalizado el que muchos varones piensen que se hace el examen una vez y nunca más, y eso no es así. Vamos a otra pregunta. Don Sergio Figueroa, ya en parte está respondida, ¿cierto? Hay antecedentes en mi familia de cáncer de próstata, ¿es hereditario? ¿A qué edad es recomendable hacerse el examen? Bueno, repito, si hay antecedentes en la familia, efectivamente es conveniente realizar el examen desde los 40 años, el antígeno prostático más el tacto rectal, ¿cierto? Porque hay una tendencia hereditaria que hay que evaluar, digamos, es más frecuente. Y esa tendencia hereditaria es más fuerte mientras más joven debutó el cáncer, eso también es importante decirlo. Si yo tengo un familiar directo que debutó con un cáncer de próstata bajo los 50 años, eso es mucho más riesgoso para sus descendientes que si debutó con un cáncer de próstata a los 80 años. Eso confiere mucho menos riesgo. Mientras más temprano es el cáncer, más se transmite a la descendencia. Otra pregunta de doña Rosa Pavés. Dice, un hombre que no es diabético, pero orina bastante, ¿tendrá algún problema de próstata? Efectivamente es así, es una de las posibilidades que puede tener. La diabetes es una de las posibilidades frecuentes y ella lo señala allí. Pero si hay un varón que empieza a orinar frecuentemente, con dificultad, ¿cierto? Con un chorro entrecortado, con goteo después de orinar, empieza a levantarse en las noches a orinar, cosa que antes no le pasaba, ¿cierto? En la juventud no pasaba. O queda con la sensación de vaciamiento incompleto, todos esos síntomas son perfectamente atribuibles a patología de la próstata. Sin embargo, hay que recordar lo que decíamos al principio, dentro de la patología de la próstata es mucho más frecuente la patología benigna, el crecimiento de la glándula que es benigno, no canceroso, que eso no mata o difícilmente va a poner en riesgo la vida. Distinto es el cáncer de próstata, que afortunadamente es menos frecuente, también puede dar síntomas parecidos a los del crecimiento prostático. Y por eso es que es importante que el urólogo, ¿cierto?, determine qué es en cada caso. No podemos asumir así con los puros síntomas que es algo benigno o es algo maligno. Eso no se puede determinar así solo con los síntomas. Un paciente que tiene síntomas urinarios debe visitar un urólogo, ¿cierto? Debe examinarse, hacerse el tacto rectal, el antígeno prostático y de esa manera determinar si esto es un crecimiento benigno, ¿cierto? Eso se llama hiperplasia de la próstata y eso es otro capítulo que tiene un manejo bastante efectivo y que mejora mucho la calidad de vida. Y otra historia distinta es el cáncer de próstata, que tiene un manejo diferente, ¿cierto? Con opciones buenas en todo caso, con opciones curativas que son bastante buenas, ¿ya? Siempre y cuando se diagnostique a tiempo y no vengamos cuando el tumor está demasiado avanzado. Hay otra pregunta que es de Denin Palma. Habla algo de la descalcificación de los testículos, si es que eso puede provocar un tumor.
La verdad, quiero interpretar un poco la pregunta. Me parece que se refiere a los tumores de testículo, que son otro tema que vemos con frecuencia en urología, ¿cierto? Las calcificaciones en los testículos son factores de riesgo para desarrollar tumores testiculares, ¿cierto? No necesariamente todo varón que tenga calcificaciones va a desarrollar tumores a nivel testicular, no. Si uno tiene calcificaciones aisladas, eso no actúa como factor de riesgo. Así es que eso, cuando hay un grupo importante de calcificaciones en alguno de los dos testículos, eso pudiera ser un factor de riesgo para desarrollar un tumor testicular, pero eso es otro tema, no tiene ninguna relación con el cáncer de próstata, ¿ya? Otra pregunta de Sandra Tapia. Curioso que varias preguntas le hicieron mujeres, ¿eh? Me tinca que fueron mandadas por sus parejas. Sandra Tapia pregunta respecto del cáncer de próstata GES, pero desde que se confirma con el especialista. ¿Qué pasa si un médico en el extrasistema confirma el cáncer de próstata y el CEFAM envía interconsulta al regional, pero demora años? ¿Hay alguna otra forma de que se realice la confirmación diagnóstica, pero que entre en el GES? ¿Cuáles son las posibilidades, aparte de esperar 2 años para que se dé respuesta a las interconsultas con urólogo? Bueno, ahí entramos en un tema que es lamentable. Efectivamente, las listas de espera, incluso de las patologías GES, son bastante importantes. Muchas veces no se puede dar cumplimiento a los plazos que uno quisiera, ¿cierto? A nivel de los hospitales hay un colapso importante. No se olviden que es el cáncer más frecuente en los varones, así que ustedes comprenderán que la cantidad de pacientes que requiere tratamiento es muy importante. Por lo tanto, muchas veces eso hace que, aun cuando el diagnóstico ya esté hecho, como en el caso de ¿cierto? El familiar de esta paciente probablemente, la espera es más allá de la cuenta. Lamentablemente eso depende de cada lugar, cada servicio. Los hospitales manejan aquello y hay una unidad, ¿cierto? Del GES que los pacientes que tienen esta patología pueden ir, consultar, pedir hablar con la enfermera encargada del GES, a ver si dan alguna fecha un poco más concreta. Efectivamente, esta patología está en el plan auge, o se confirma la entrada al plan auge con el diagnóstico, es decir, con la biopsia. La biopsia es lo que confirma el diagnóstico. Lo otro es solo una sospecha. Hay casos bien particulares donde la biopsia no se realiza, pacientes con patología muy descompensada, pacientes de gran edad, pacientes de alto riesgo, ¿cierto? En que la biopsia puede ser un procedimiento demasiado riesgoso, pacientes muy delicados, muy enfermos, uno pudiera obviarlo, pero en general la mayoría de las veces se debe realizar una biopsia y confirmada con la biopsia el diagnóstico, eso entra al plan auge. En las ISAPRES aquello funciona con relativa fluidez, ¿cierto? Pero en FONASA, que agrupa a la gran mayoría de los chilenos, ¿cierto? De pronto en algunos hospitales, no en todos es igual, pero en algunos hospitales eso lamentablemente no funciona del todo expedito. Contra eso, la verdad, no es mucho lo que podemos hacer. Sí, como consejo, digamos, se puede ir, consultar, pedir hablar con la enfermera encargada del GES. Siempre en todos los hospitales hay una enfermera encargada del GES que pudiera un poco orientar y dar alguna respuesta respecto a eso. Por último, hay una pregunta, nuevamente una mujer, doña Verónica Sepúlveda, dice: buenas tardes, sabe, mi esposo se hizo un antígeno prostático, le salió 9.8. Luego se hizo otro que le salió 8.3 y ahora se va a hacer un tercer antígeno. ¿Es necesaria una biopsia después de estos exámenes o hay otra opción? Por favor, gracias. Bueno, efectivamente un antígeno prostático elevado sobre el valor de corte, como les decía, normalmente 4, sobre 4, entre 4 y 10, entre un 25 a un 35% de esos casos va a corresponder a un cáncer. Es decir, visto desde otra perspectiva, el 65 a 75% de los pacientes que tienen el antígeno elevado en ese rango no tiene cáncer, sino que tiene otra patología, porque el antígeno prostático no se eleva solamente por el cáncer de próstata, también se eleva por el crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia prostática, se eleva por infecciones, por cálculos que estén a nivel de la vejiga, inflamaciones inespecíficas, ¿cierto? Incluso la misma actividad sexual podría dar una pequeña alza si es que se toma un antígeno muy pegadito a la posibilidad de actividad sexual.
el mismo tacto rectal pudiera eventualmente elevar levemente, por lo tanto ojalá hacerlo después de 2 días, de hecho el examen de próstata, el tomar el examen de sangre. Pero efectivamente si hay un antígeno que persistentemente sale elevado, lo que se recomienda en todos los lugares es una biopsia de próstata. Como el cáncer de próstata es una enfermedad de crecimiento muy lento, ¿cierto? Los pacientes que tienen un antígeno prostático en ese rango, entre 4 y 10, el mensaje es a no desesperarse. Esta enfermedad es de crecimiento lento y en ese rango lo más probable es que la enfermedad esté en forma todavía muy pequeñita, debe haber un tumor muy pequeño, lo más probable apenas palpable o a veces ni siquiera palpable desde el punto de vista del examen físico. Por lo tanto, no hay que desesperarse y efectivamente es una conducta bastante frecuente que nosotros hacemos de repetir el examen, ¿cierto? Esperar un tiempo, a veces incluso indicar algún tipo de tratamiento que puede hacer que esto se despeje un poquitito la duda y efectivamente tomarle la biopsia a una persona que lo requiera. En general, cuando se trata de un cáncer, el valor del antígeno prostático siempre va hacia arriba y es creciente. Por lo tanto, si el primer valor que tú señalas era de 9.8, en caso de haber sido una patología maligna, un cáncer, lo que uno esperaría al momento de repetirlo, ¿cierto?, en un mes o 2 meses, es un valor aún más alto. Y sin embargo, el valor de control fue 8.3, es decir, bajó un poquito. Es muy probable que por eso tu médico, ¿cierto?, te haya pedido un tercer examen para aclarar si esto va hacia arriba o en realidad tiene un comportamiento errático, que no es el comportamiento del cáncer de próstata, y ahí habría que pensar en alguna otra posibilidad. Por lo tanto, efectivamente estoy de acuerdo con el manejo, sería conveniente un tercer examen y de esa manera ya determinar qué hacer. Si vuelve a estar alterado, ¿cierto?, en un valor cercano a lo que ya ha aparecido, efectivamente la opción, para estar seguro, ¿cierto?, es una biopsia de próstata. Avanzando en esa historia, ¿cierto?, poniéndonos en el caso negativo, en que esa biopsia resultó negativa, ¿cierto?, ahí el urólogo debe establecer grupos de riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, y de acuerdo a esa categorización uno ofrece tratamientos. En general el mensaje es que este es un cáncer tratable, ¿ya? Independiente de que uno llegue incluso en una fase avanzada, de todas maneras siempre hay una posibilidad terapéutica, por lo tanto es un cáncer que en general nos da siempre esa posibilidad de ofrecer un tratamiento. Evidentemente si uno llega en una fase inicial, el tratamiento puede ser muchas veces curativo, y eso es una tremenda noticia. Si uno llega en una fase avanzada, obviamente el tratamiento ya no va a poder ser curativo, sino que va a ir a manejar este tumor, ¿cierto?, y va a ir a enlentecer muchas veces el desarrollo del tumor o el crecimiento de las metástasis, ya cuando se generaliza el tumor. Dentro de las opciones de tratamiento curativo, es bueno señalar que existen 2 opciones, que es la cirugía y la otra opción es la radioterapia. Ambas con intención curativa. Normalmente la gente suele pensar que cuando a uno le hablan de radioterapia es una cosa que no va a servir mucho y que es solamente paliativo. Y no, en el caso del cáncer de próstata tiene una función curativa. Por lo tanto, son 2 buenas opciones. En general, los urólogos siempre priorizamos la opción quirúrgica, ¿cierto?, una cirugía de próstata, y luego, si eso fracasa, ¿cierto?, existe esta otra herramienta que es la radioterapia, y si eso fracasa, existen otras alternativas como los tratamientos hormonales o incluso la quimioterapia, que en eso se ha avanzado muchísimo en el último tiempo. En cuanto a la quimioterapia, hoy día hay muchas herramientas que incluso están incorporadas, muchas de ellas en el auge, cosa que hasta hace algunos años no existía. Desafortunadamente estos tratamientos, ¿cierto?, que son curativos, hay que advertir que están sujetos, ¿cierto?, a consecuencias negativas. Hay un riesgo en este tipo de tratamiento, ¿cierto? La cirugía y la radioterapia conllevan riesgo de disfunción eréctil en el varón, ¿cierto?, permanente, y también un riesgo menor de incontinencia de orina. Esos son 2 riesgos que son siempre los fantasmas que tenemos cuando uno somete a tratamiento a los pacientes con intención curativa. Son riesgos que han ido controlándose en la medida que hay mayor experiencia, eso ha ido reduciéndose, pero siempre existe. Es importante señalar
en este punto que la cirugía de otra patología, que es la patología benigna, la hiperplasia de la próstata, ¿cierto? Esto cuando crece la glándula, no tiene esos riesgos de la cirugía del cáncer. Eso también es otro mito que yo quería comentarlo. La mayoría de los pacientes suele asumir que cuando se va a operar de próstata va a tener consecuencias negativas en la esfera sexual o va a quedar con incontinencia de orina. Y la verdad que ese riesgo en la cirugía, que es la que más se hace, ¿cierto?, del crecimiento prostático, cuando se opera ese tipo de casos, una cirugía de una patología benigna, ese riesgo casi no existe, casi no existe. Ese riesgo existe en lo que hoy día nos convocó, ¿cierto?, que es el cáncer de próstata, pero bueno, es un riesgo que se asume en una patología que es mortal. Por lo tanto, ahí uno pone en una balanza, ¿cierto? Y obviamente el riesgo supera con creces, o sea, el beneficio supera con creces el riesgo. Bueno, eso creo que hemos hablado in extenso, creo haber resuelto más o menos las preguntas. Y los invito a, si hay nuevas preguntas, las pueden realizar y en alguna otra oportunidad podemos volver a conversar este u otros temas de urología. Muchas gracias.